Bueno, continuamos. Ya, vamos, continuamos con la sesión. A ver acá. Estamos aquí. Bueno, nosotros habíamos conversado en la sesión anterior cada uno de los componentes de las entidades, perdón un ratito, aquí estamos, ya, de las entidades o sujetos de un sistema económico. Habíamos conversado cuáles son las entidades que intervienen, cómo se relacionan. Ahora vamos a ver lo que es el modelo del flujo circular de la renta. Todo esto con el objetivo de identificar el tipo de transacciones que sirven para la construcción de los modelos de las cuentas nacionales. El libro guía con el que trabajamos, el libro de Dolbusch, vamos a ver el modelo del flujo circular. Entonces, cuando hablamos del flujo circular, estamos hablando de la relación que existe entre el ingreso y el gasto de una economía. Entonces, a ver, alguien que me ayude con la lectura, por favor. El flujo circular, ingreso o gasto de la economía, la producción, el consumo, el gasto público, la tributación, la inversión, el ahorro, las exportaciones, las importaciones, la balanza de pagos, entre otros indicadores macroeconómicos, resultan de las operaciones o transacciones económicas en las que intervienen las familias, las empresas y el gobierno, y de las transacciones de estos agentes económicos con el resto del mundo. Ya, listo. Entonces, aquí nosotros vemos de que cuando estamos hablando de un flujo circular de ingreso y gasto, vamos a ver todas las relaciones comerciales que existen entre los distintos agentes económicos que ya hemos estudiado. Ya hemos estudiado nosotros, hemos aprendido de que en una economía intervienen, por un lado, las empresas, por otro lado, las familias, por otro lado, el gobierno y por otro lado, el resto del mundo. Entonces, todas las transacciones o operaciones que se realicen entre estos cuatro elementos es lo que constituye al flujo circular. Entonces vamos a tener un flujo circular más compuesto, menos compuesto, más agregado, dependiendo al escenario en que se presente. Vamos a ver primero un primer caso, el caso en el cual tenemos una economía. Tenemos una economía cerrada, donde no existe un gobierno, solamente existen las empresas y existen las familias, y entre ellas hacen relaciones comerciales. En este supuesto, las familias van a ofrecer su trabajo a las empresas a cambio de un ingreso. Y a su vez, dicho ingreso, es decir, con lo que las familias reciben de los salarios de las empresas, van y compran bienes y servicios de las mismas empresas. Es decir, ambos necesitan. Tanto las empresas necesitan de las familias, ni las familias necesitan de las empresas. Es una relación mutua. Entonces, esto es lo que dice la definición de cuando nosotros estamos hablando de este pequeño supuesto, ¿no? Este es un supuesto un poco más teórico, ya que en el mundo actual no existen economías que sean cerradas completamente. De repente habrán uno que otro caso excepcional de poblaciones aborígenes, por decirlo así,
que han decidido autoaislarse. Sí existe por ahí una que otra tribu, por decirlo así, que han decidido solitos aislarse del mundo. Este es el gráfico que nos representa nuestro flujo circular. En este flujo circular, si ustedes pueden observar, vamos o encontramos por un lado a las familias y por otro lado encontramos a las empresas. No está por ningún lado, en ninguna parte del diagrama vemos al gobierno o al resto del mundo. ¿Qué es lo que hacen? No es que las familias acuden directamente a las empresas acuden directamente a las familias para realizar las operaciones comerciales, sino que ambas acuden a un mercado. Todo esto es el mercado en el cual ellas acuden, lo que lo hemos representado de manera gráfica por las operaciones que realizan cada uno, ¿no? Sabemos que las operaciones de mercado de factores corresponden a lo que es el capital, la renta, los factores productivos que poseen las familias y que dan a las empresas. Tenemos el mercado de bienes, que es lo que las empresas producen y entregan a las familias, y tenemos el mercado financiero, es donde se canaliza el ahorro. Recuerden que la función de ahorro está determinada por los hogares. Las empresas no son ahorradoras, las empresas son productoras. En las empresas canalizan fondos de las familias para generar producción. Las familias son las que se dedican a ahorrar. El consumo y el ahorro se origina desde las familias. Entonces, por ejemplo, es importante de tener identificado plenamente en qué consiste cada uno de estos rubros. Aquí nosotros ya reflejamos todos estos conceptos, ¿no?, que hemos venido estudiando ya desde sesiones anteriores. Dentro del flujo circular de una economía, tenemos, aquí esta es la explicación de lo que vemos en este gráfico, ¿no? Aquí se las he redactado para que ustedes tengan un elemento de lectura. Las flechas que siguen el sentido de las agujas del reloj representan el flujo de los bienes y factores de la producción. En este flujo, las familias venden factores de producción a las empresas y reciben a cambio ingresos. Tenemos que, por otro lado, las empresas entregan dinero a las familias y a cambio de ello reciben factores de producción. Entonces, es la dependencia mutua que se generan entre ellos. En dicho flujo, las flechas que siguen el sentido contrario, ¿qué es lo que nos muestran? El flujo del dinero. Obviamente esto a ustedes les va a servir de ayuda para el trabajo de la tarea que tienen pendiente, que es para el día viernes, en el cual ustedes, para el ejercicio que hicimos en el primer taller, ustedes tienen que representar el flujo que representa a esa economía, ¿no? Ustedes recuerden que ustedes ya tienen armada la matriz. En esta matriz les representa, tienen ya identificado cada una de las operaciones que corresponde a cada grupo. Tienen identificadas las entradas y tienen identificadas las salidas. Ustedes lo que tienen que establecer cuál es el flujo real, cuál es el flujo monetario y cuál es el flujo de los factores productivos, ¿sí? Entonces eso ustedes tienen que reflejar en el diagrama. Recuerden que tienen la libertad de hacer esa representación gráfica. La pueden hacer en PowerPoint, la pueden hacer en Excel, la pueden hacer en Word, la pueden hacer en un programa de dibujo, la pueden hacerlo a mano, como gusten. Lo importante es que lo hagan y lo representen bien. Y tienen que representar cada valor de acuerdo al flujo que corresponde, ¿no? Identificando que si es un flujo monetario o si es un flujo de factores. Entonces eso tiene que estar plenamente identificado. Recuerden que en el gráfico anterior que nosotros observábamos, los flujos monetarios los representábamos con líneas de color rojo y los flujos de factores los representábamos con líneas de color azul. Entonces, mi sugerencia es de que se apoyen de esos colores para que ustedes puedan tener una representación más sencilla.
y se apoyan de la matriz, ¿sí? En la matriz ya les especifica, ya tienen establecido directamente cada uno de los parámetros que nos trabajan. Seguimos. Las familias destinan sus ingresos para la compra de bienes y servicios producidos por las empresas y también ahorran las familias. Eso también ya habíamos conversado. Por lo tanto, las empresas que van a entregar bienes y servicios a las familias y reciben a cambio de ingresos por la venta de estos bienes y servicios. Ya aquí estamos indicando lo que ya se había manifestado, que las empresas son productoras exclusivamente. También reciben ingresos por la venta de bienes de inversión, pero las ventas de bienes de inversión no se los hace a las familias, se lo hace a otras empresas, ¿sí? Ahí ustedes dicen, pero profe, yo como persona puedo comprarle a una empresa un tractor para irnos a trabajar al campo, ¿sí? Pero tú para poder comprar, y puedes comprar el tractor, si tú lo compras para trabajarlo por cuenta propia, autoconsumo, eso no aporta al PIB, eso es como un consumo. Pero si tú lo compras con el fin de generar una actividad productiva que te va a generar réditos, tú obligadamente debes de tener un RUC. Entonces, si lo compras como persona, lo vas a comprar, le vas a decir, dame una factura. Entonces, ya te estás convirtiendo en una empresa, porque ya tienes un RUC. Entonces, esa es la diferencia por cual se segregan a las empresas y y a los hogares. A ver, ¿qué dice Villalba? Villalba, con respecto a las asignaciones, lo conversamos cuando se terminen las sesiones y conversamos tu caso, cómo lo vas a trabajar para las asignaciones que ya están presentadas, porque hay unas asignaciones que se han hecho en grupo, ya te voy a indicar cómo tú las vas a trabajar. Igual tienes tú que cumplir con todas las funciones con las que hemos trabajado, hay unos talleres, hay unos deberes, creo que han habido 2 talleres en grupo, ya te voy a indicar cómo vas a trabajar esa parte. También va a haber un trabajo de investigación, que ya se los voy a definir, pero eso lo conversamos después. Después que acaben las sesiones de clases, ahí conversamos tu caso. Ya, entonces continúo. Las empresas también reciben ingresos por la venta de bienes, inversión a otras empresas y gastan en bienes de inversión. Compran bienes de capital a otras empresas, estos son rubros de inversión. Es decir, cuando hay transacciones entre empresas, eso se conoce como inversión. Cuando hay la transacción entre la empresa y un hogar, eso se conoce como consumo. Entonces, y tenemos acumulación o desacumulación de inventarios, eso ya nosotros lo hemos visto que se da por medio de las variaciones de existencia en el registro de las cuentas nacionales. Las empresas pueden pedir prestado para financiar sus gastos en el mercado de inversión de mercado financiero, ¿sí? Obviamente lo hacen a otras empresas que se dedican al tema del manejo financiero, pero estas empresas lo que hacen es captan los recursos financieros de los hogares a través de la ahorro. ¿Cómo ustedes ahorran? Ustedes, en el momento que reciben su salario y le depositan en una cuenta de ahorro, en ese momento ustedes están ahorrando. Que no les paguen un centavo de interés o que les paguen un interés muy ínfimo es otra situación, pero al momento que ustedes reciben su dinero, ustedes no reciben el dinero en efectivo, sino que ustedes utilizan el sistema financiero para poder cobrar sus salarios, los honorarios, les pagan, les depositan en las cuentas y ustedes van sacando de manera gradual y muchas veces no sacan todo el dinero, entonces siempre dejan un remanente y eso es lo que se constituye como el ahorro que manejan las empresas y la sumatoria de todos esos ahorros es lo que los sectores financieros utilizan para prestar, para dar en préstamo para los sectores productivos. Bajo este esquema, nosotros tenemos que el ingreso siempre va a ser igual al gasto agregado, esto en una economía cerrada. El ingreso total y de la familia se destina al gasto de consumo y al ahorro. Es decir, vamos a tener esta condición de ecuación donde la producción va a estar dada por el consumo más el ahorro. Asimismo, el gasto de las familias y las empresas de la suma de gastos en consumo e inversión se va a llamar gasto agregado.
y ya vamos aprendiendo a identificar las cuentas agregadas que hemos venido estudiando. Por lo tanto, el gasto agregado va a estar dado por el consumo más la inversión. Recuerden que estamos en una economía cerrada sin gobierno. El ingreso debe ser igual al gasto agregado. Como sabemos esta otra condición de que la producción es el consumo más el ahorro, también va a ser igual al consumo más la inversión, nosotros podemos sacar, si igualamos esta ecuación con esta otra ecuación, consumo más inversión es igual al consumo más ahorro, se va a consumo con consumo se va, y tenemos que inversión es igual al ahorro. ¿Sí? Esto en una economía cerrada. Esta es la demostración de por qué nosotros decimos que el ahorro es igual a la inversión. De lo que nosotros veíamos cuando hacíamos el bosquejo de las cuentas nacionales en el taller que hicimos. El flujo circular, ingreso-gasto de la economía, vamos a ver ahora lo mismo, pero con una participación del gobierno. ¿Qué ocurre cuando participa el gobierno? Ya entra al campo en acción el gobierno. Todavía no entra el resto del mundo, pero ya tenemos otro agente. Entonces, aquí seguimos en el mundo simplificado, en donde existen únicamente las familias, las empresas y el gobierno. No existen relaciones comerciales con otras naciones, ni con residentes de otras naciones. Y en esta representación podemos visualizar de que dentro del diagrama ahora se encuentra el gobierno. Está inclusive el gobierno. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que ahora va a hacer? Tenemos los mismos tres mercados. El gobierno va a interactuar intentando regular las negociaciones o las transacciones que existen entre las empresas y las familias para tratar de que sea lo más equilibrado posible, para que no haya un tipo de poder entre un sector con respecto al otro. Entonces, ¿cómo hace eso? El gobierno realiza transferencias de recursos a las familias. Ya hemos conversado un poco de las transferencias, sea por ejemplo los jubilados. Por lo general las empresas a cierta edad de las personas dicen, bueno, ya esta persona ya no está en capacidad productiva, ya no puedo, no me generan rentas, ya que se vaya a descansar nomás. Entonces el gobierno, bueno, dice, vamos a pagarle una jubilación por el tiempo que ha estado trabajando, que ha venido aportando. Entonces ahí se realiza una transferencia de recursos del gobierno hacia las familias. Asimismo, los gobiernos captan tributos por medio a las familias y a las empresas también. Entonces esto lo vamos a ver acá ya en su resumen. Entonces tenemos que las familias van a vender factores de producción a las empresas y a cambio de eso reciben ingresos. Con estos ingresos se suman las transferencias del gobierno. O sea, las familias reciben ingresos por parte de las empresas por lo que trabajan y reciben transferencias por parte del gobierno. Por otro lado, las familias pagan impuestos al gobierno. Entendíamos que cuando no participaba el gobierno no pagábamos impuestos. Ahora, como está el gobierno, tenemos que pagar un impuesto. O sea, por un lado recibimos transferencias, por otro lado tenemos que pagar impuestos. También las familias compran y venden servicios para el consumo y ahorran en el mercado financiero. Las empresas también pagan a las familias factores de producción, es decir, por el uso de los factores de producción que ellos están realizando. Pagan salarios, pagan intereses, pagan beneficios a los empleados, pagan las rentas, que son las utilidades generadas en un ciclo económico, que eso queda para los hogares. Reciben ingresos por las ventas de bienes de consumo a las familias y al gobierno, y por las ventas de bienes de inversión a otras empresas. ¿Sí? Asimismo, las empresas acumulan o desacumulan inventarios, es lo que es variación de existencia, y piden prestado para financiar sus gastos de inversión en el mercado financiero. También tenemos que el gobierno gasta bienes y servicios que compran a las empresas y reciben ingresos por los impuestos que gravan las familias y a las empresas. Los pagos se hacen a través de las transferencias de familias, a las familias,
Uno de estos ejemplos es el pago que se hace a la seguridad social. Se supone que los impuestos a la empresa son pagados por sus propietarios, es decir, por la familia. Y aquí estamos redactando lo que ya hemos estado conversando en ocasiones anteriores. En el gobierno, la diferencia está que sus ingresos netos de transferencia y sus gastos constituyen un déficit que se cubre con préstamos del mercado financiero. Aquí recuerden que el mercado financiero es el mercado interno, ¿no? Aquí todavía no tenemos relaciones comerciales de ninguna naturaleza con el sector externo. O sea, el gobierno, cuando sencillamente no tiene recursos, va al mercado financiero para obtener recursos y poder intervenir. Vamos con el tercer caso, que ya es el caso completo, en el cual le sumamos a la ecuación ya la última variable, que es el resto del mundo. Hemos estado estudiando las relaciones que tienen entre las familias, las empresas y el gobierno, y ahora vamos a ver qué pasa con el resto del mundo. ¿Cómo interactúa? Bueno, aquí ven que el gráfico como que ha crecido un poquito más. Seguimos teniendo a las familias, por un lado, a las empresas, por el otro lado, al gobierno. El gobierno sigue teniendo relaciones con los mercados financieros. Aquí tenemos el mercado financiero. Pero en el mercado tenemos que interviene también el resto del mundo. El resto del mundo no adquiere directamente de las familias los recursos. Ustedes como personas no es que van directamente a comprar un producto. Si ustedes quieren exportar algo, tienen que sacar un certificado de exportación, tienen que sacar un RUC para poder exportar algo. Si quieren importar algo, tienen que sacar un RUC, tienen que sacar también así mismo un certificado de importación para poder importar. No es que yo voy a, como familia, como persona, digo, voy a comprar un automóvil marca Kia en Estados Unidos. Me estoy inventando. Entonces, si lo vas a hacer directamente, de repente Estados Unidos por venderte, o la empresa Kia por venderte, te hace la transacción. Pero para poder llegar, que llegue el bien al hogar de la persona que está comprando, tiene que hacer algunos trámites que ese trámite es exclusivo de uso de las empresas. Entonces, como persona únicamente no vas a poder hacerlo porque no está facultado así. Eso está facultado porque la actividad de las familias no es invertir, sino es consumir. La facultad de la inversión, recuerden que es exclusivamente de los gobiernos. Entonces, tenemos que ya el resto del mundo interactúa por medio de los mercados financieros y el mercado de bienes. Al mercado de factores no tienen acceso el resto del mundo, sino que tienen acceso son las empresas. Y la relación del resto del mundo con la nación se da a través del mercado financiero, el mercado de bienes y servicios. ¿Bien? Recuerden, en las familias pueden comprar, sí, por medio del resto del mundo, pero a través del mercado de bienes y servicios. No hay las negociaciones directas. Y el gobierno, asimismo, interactúa regulando cada uno de estos elementos. Veamos acá el resumen. ¿Hay alguien que me ayude con la lectura de lo que ya hemos hecho? A ver, Fátima, ayúdame con la lectura, Fátima. Las empresas reciben ingresos por la venta de bienes de consumo e inversión al resto del mundo. Asimismo, gastan en bienes de consumo e inversión que compran del resto del mundo. ¿No? Sigue. Sigue, Fátima, por favor. Las empresas como el gobierno pueden endeudarse con el resto del mundo por medio del mercado financiero. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que las empresas ya pueden adquirir bienes y servicios no solamente entre empresas, sino con empresas de otros, de residentes de otras naciones. Entonces, aquí vamos a tener un esquema un poco más sofisticado de las relaciones que involucran al cálculo de las cuentas de la nación. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Continúa con la lectura, por favor. El resto del mundo gasta en bienes y servicios comprados a la empresa, exportaciones y recibe ingresos por la venta de bienes y servicios.
Así también se da el gasto de las empresas, familias y gobiernos en bienes y servicios producidos en el resto del mundo, importaciones. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo ya nacen unos nuevos conceptos, el concepto de exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? Todas aquellas ventas de bienes y servicios que realizan los residentes de nuestra nación hacia residentes de otra nación. Esas son las exportaciones, todas las ventas de bienes y servicios que se hagan a residentes de una nación diferente a la propia. En cambio, las importaciones es lo contrario. Todas las compras o los consumos que nosotros hagamos a residentes de otras naciones. Tenemos la definición de exportación e importación. Ya, continúa con la lectura, por favor. El resto del mundo también presta o pide prestado a las empresas nacionales. Las exportaciones netas de importaciones pueden ser mayores o menores que cero. Si son menores que cero, hay una salida neta de ingresos de la economía hacia el resto del mundo. Si este déficit se financia con préstamos que la economía nacional obtiene del resto del mundo en el mercado financiero, entrada neta de capital extranjero. Ya, listo. Entonces aquí ya vemos o nos estamos familiarizando poco a poco de cada una de las relaciones que se van presentando entre cada una de estas partidas. Entonces, el resto del mundo puede pedir prestado a las empresas nacionales, así también nosotros podemos pedir prestado al resto del mundo. Nosotros podemos tener un saldo a favor en las relaciones comerciales o un saldo en contra. Entonces ya estamos empezando a trabajar con un nuevo concepto que es el déficit o el superávit. Entonces, tenemos, si son mayores a cero, hay una salida neta de ingresos con la economía del resto del mundo, esto se conoce como déficit. Entonces, este déficit hay que financiar. ¿Cómo se lo financia? Por medio de préstamos. Entonces, nosotros podemos acudir al mercado interno. Si el mercado interno no tiene, podemos acudir al mercado externo. Entonces, para poder cubrir los déficits, porque al fin y al cabo, si analizamos en el contexto global, todo el mundo es un mercado, vendría a ser como empresas que cada país es como una empresa. Entonces, todo constituye un efecto conglomerado mundial, ¿ya? Y al fin y al cabo se debería de sacar un PIB mundial, pero eso todavía no existe como tal. Entonces tenemos el flujo. Vamos ahora a ver con las entradas netas de capital extranjero. Esto en la economía es conocido como el flujo neto del ahorro, que es nada más que la balanza de capitales. Cuando estamos hablando de flujo de dinero, una cosa es el flujo de bienes y servicios, otra cosa es el flujo de dinero. Por ejemplo, de que va el gobierno ecuatoriano y le pide un préstamo al gobierno chino para cubrir un déficit, eso estamos hablando del flujo de capital extranjero. Eso de ahí es la balanza de capitales. Nosotros tenemos balanza corriente, balanza de capital, balanza de pagos. Porque en la balanza de pagos refleja las relaciones entre las exportaciones, las relaciones comerciales, la balanza corriente, el resultado de cómo estamos en liquidez, y la balanza de capital, todas las transacciones que nosotros hacemos a niveles del sistema financiero internacional. Lo contrario ocurre si las exportaciones netas son mayores que cero, el flujo de ingresos inferior, ingresos al interior de la economía nacional y en el desarrollo externo se hace negativo, o sea, nos encontramos frente a un déficit. En este contexto, las familias son propietarias de los factores de producción utilizados por las empresas y las propietarias de las empresas, razón por la cual se generan utilidades. Ustedes ya saben que las utilidades no les pertenecen a las empresas, sino que les pertenecen a sus socios, a sus accionistas. Así que reciben en venta de su producción, se paga como ingreso a las familias. Ya, ayúdame con la lectura, Fátima, por favor. El total de ingresos percibidos por la familia, salarios por servicio de trabajo, intereses por el uso de capital prestado, renta por el uso de la tierra y otros inmuebles alquilados y utilidades por la propiedad de las empresas. Esto se llama ingresos percibidos por las
familias. Se denomina ingreso agregado a las utilidades brutas e incluyen depreciación e impuestos directos a las utilidades. ¿Ya? El gasto total de la familia se denomina consumo de las familias. ¿Ya? ¿Sigue? El total de compras gubernamentales de bienes y servicios es consumo del gobierno. ¿Ya? Listo. Entonces, estos son los rubros que nosotros vamos a estar utilizando cuando hablamos de una economía abierta. Igual, esto aquí lo que hemos aprovechado es para ya irnos familiarizando con cada una de las definiciones que se van a aprender en el campo de las cuentas nacionales. Recuerden que nosotros en la parte práctica hemos visto lo que es el cálculo para una economía cerrada. Tenemos que ver todavía el cálculo para una economía mixta, o sea, con participación del gobierno, y para el segundo parcial ya veremos lo que es una economía abierta. Ya vamos a ver un ejercicio completo y para el examen ustedes van a tener que hacer algo similar. ¿Sí? Continúa con la lectura, Fátima, por favor. La inversión agregada, conocida también como inversión bruta interna, incorpora, además de la compra de una planta nueva, equipo y construcciones, la variación de inventarios. ¿Ya? Entonces aquí lo que vemos la definición de lo que es inversión agregada, ¿no? Es que es prácticamente el compendio de todo lo que se invierte. Bueno, tenemos la variación de inventarios, que ustedes la conocen como variación de existencia también. Es lo mismo. Las empresas no venden toda su producción y su adición al inventario se considera como una compra de bienes en sí misma. O sea, eso es lo que dice la parte teórica, que es lo que abarca las definiciones de variación de existencia. Ante esto, la suma del consumo de las familias, el gasto del gobierno, la inversión y las exportaciones netas, esto se va a denominar el gasto agregado en bienes y servicios finales. ¿Por qué? Porque es lo que consumen las familias. Ante esto, nosotros vamos a llegar a la siguiente conclusión. Miren que aquí nosotros tenemos el gasto, es igual al ingreso y es igual a la producción. Pero ¿cuál es la diferencia? De que cuando estamos hablando del gasto, estamos hablando del gasto agregado. ¿Se acuerdan cuando empezamos las sesiones, las primeras sesiones, nosotros hablábamos de que para ver el nivel de producción se veían los bienes finales y, o bien dicho, o sus valores agregados. No considerábamos los valores intermedios. Lo que nosotros hacíamos es restar de la ecuación a los valores intermedios, a la producción intermedia. Entonces, aquí se comprueba nuevamente que el gasto agregado es igual al ingreso agregado y esto es lo que nos va a definir el Producto Interno Bruto como tal. ¿Sí? Lee la nota, por favor, Fátima. Nota, recordar que el PIB puede medirse con la suma de ingresos pagados a los propietarios de los factores y de las empresas, o como el gasto en ese producto que realizan los agentes económicos. Y aquí tenemos el flujo circular de una economía abierta con gobierno. Entonces tenemos el gasto agregado. ¿Ya? Esto es importante recordar que el Producto Interno Bruto se puede medir como la suma de los ingresos, y eso ya hemos conversado, pagados por sus propietarios de los sectores productivos de las empresas, o como el gasto, que es lo que todos producen, que es lo que todos tienen que utilizar. Recuerden que lo que ustedes gastan, todo lo que ustedes gastan es igual a todo lo que las empresas venden. Y es igual al ingreso que todos obtienen, ¿no? Entonces, esos eran los métodos de cómo nosotros determinábamos el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Entonces, nos quedamos hasta esta sesión. Tenemos que hacer, a ver, ¿qué hora es? Déjenme ver la hora.
alcanzamos si tenemos que hacer una sesión todavía. Ya. Entonces, nos desconectamos y nos volvemos a conectar para la siguiente sesión.